Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Después de esa preparación de nuestro cuerpo en la presencia de Dios, para recibir el mensaje, para recibir la palabra de Dios, estemos los hermanos juntos en armonía, como dice el Señor. Eso es lo bueno, lo agradable. Bien, vamos a continuar hablando acerca de lo que cada uno de nosotros debemos de saber en cuál es mi condición delante de los ojos de Dios. ¿Estamos en el cielo o estamos en la tierra? Y que lo bonito es que el Señor siempre nos está dando la oportunidad de corregir, de enmendar, de ponernos en la dirección correcta con Él, para poder saber y conocer lo que Él viene haciendo con nosotros. Dice de la siguiente manera, dice: estamos estudiando cuál es mi condición como hombre delante de los ojos de Dios. ¿Somos terrenales o somos espirituales? Vamos a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 46. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 46. Dice así la palabra del Señor: lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Fíjense que aquí Pablo nos está diciendo algo muy importante y muy interesante. Él está reconociendo la creación, el estado o la condición del hombre delante de Dios. Y él dice que lo primero que viene es el hombre natural, el que fue hecho del polvo de la tierra, el que se le sopló el aliento de vida para que fuese un ser viviente. Pablo nos enseña que lo primero, que nosotros somos seres vivientes, es decir, que estamos en un cuerpo natural, y que esto se refiere, lo que Pablo nos está hablando, lo que Pablo nos está diciendo es que lo que dice Génesis 2:7, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces fíjense que Pablo, en el conocimiento que tenía de la Torá, del antiguo pacto, de los salmos, de la ley de Moisés y de los profetas, él conocía muy bien acerca de estos conceptos, acerca de estas enseñanzas que le daba el Señor. Por eso, cuando se habla de hombre, la palabra de Dios hace referencia a una unidad. Y esa unidad está constituida por el varón y la hembra, dándole un nombre al Señor, y es Adán. Fíjese que el Señor siempre ha buscado que el hombre
haya una unidad, así sea en la parte natural, mediante el esposo y la esposa, o en la parte espiritual, que seamos cada uno de nosotros con el Señor, que seamos uno solo, y lo que nos hace uno solo con el Señor es su palabra. Es el que yo esté en Él está en mí, y de esa manera se produce la unidad, de esa manera se produce como esa armonía en que nosotros podemos caminar con el Señor. Por eso el Señor está hablando y nos está enseñando de que nosotros venimos luchando y batallando con nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos luchando con nuestros problemas, seguimos teniendo una vida licenciosa, seguimos en nuestros pleitos, en nuestras disensiones, en nuestra duda, en nuestras incredulidades, porque seguimos nosotros buscando y tratando de sostenernos con el Señor. Si yo me aparto del Señor, pues seguramente el enemigo va a avanzar y entonces vuelve a surgir el viejo hombre, vuelve a salir los modos, o como dice el Señor, que será peor, porque vemos que las personas cuando se han apartado del Señor como que se vuelven más agresivas, como que siempre están a la expectativa, como que la situación es más complicada, porque se cumple lo que dice la Escritura. Ahora, fíjense que Pablo está diciendo que lo primero es lo natural, por eso cada uno de nosotros debemos de luchar y de batallar, que mientras estamos aquí en la tierra tenemos una batalla, hermano, tenemos una lucha, tenemos una situación que todos los días estamos buscando cómo nos sostenemos con el Señor, cómo nos sostenemos en el reino. ¿Para qué? Para que podamos irnos con el Señor. Se siguen cumpliendo muchas cosas en la palabra y eso nos tiene que estar, como dice por ahí, tenemos que estar al pendiente, tenemos que ser vigilantes, primero de cómo estoy yo, qué estoy haciendo yo, vuelvo y le repito, a quién estoy escuchando, cuál predicador, cuáles canciones, porque hay canciones que no alaban al Señor, sino que se alaba a usted mismo o que se alaba a todo, menos honramos el nombre del Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos muy a la expectativa de todo lo que está sucediendo, porque podemos ser fácilmente engañados si no estamos con ese vínculo con el Señor, si no tenemos esa relación con el Señor. Por eso el Señor dice que cuando se habla de hombre, la palabra de Dios hace referencia a una unidad. Y esta unidad, vuelvo y le repito, hace referencia a lo que es aquí en la tierra, hace referencia al varón y a la hembra. La unidad se da dentro del matrimonio, esposa, esposo. Y nosotros estamos buscando hacer uno con el Señor. Pero lo que nos hace uno con el Señor es que nosotros nos centremos en la palabra de Dios. Que busquemos que la que me guía, que la que me instruye, que la que me hace tomar decisiones certeras, la que me ayuda a salir de una situación complicada, es la Escritura, es la palabra del Señor. En Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que ellos fueron creados. Entonces fíjense que siempre estamos mirando, nosotros todavía estamos en la parte natural. ¿Por qué todavía hay cosas en nosotros natural? Porque todavía tenemos situaciones, todavía nos comportamos más en lo natural que en lo espiritual, porque no es fácil sostenerse uno en este mundo cambiante, en estas situaciones, cuando realmente nosotros estamos en una batalla y en una lucha. En 1 Corintios 15:47 dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Ahora, fíjense que es importante que Pablo nos está hablando de cómo el hombre natural, es decir, los que estamos aquí, mantenemos una batalla, mantenemos una lucha. Y él está diciendo que porque fuimos formados. Ahora, yo pensaba esta tarde en este versículo, y cuando dice
y que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Pero si ustedes recuerdan, y yo le decía, entonces ¿usted de dónde trajo al hombre? Porque la Biblia dice que Dios trajo y puso al hombre en el jardín del Edén. Entonces yo pensaba, yo decía, ¿dónde lo hizo? ¿Dónde hizo el Señor al hombre? ¿En qué parte lo hizo? Lo hizo en el cielo y lo trajo a la tierra, pero lo trajo en forma de ¿qué? Del polvo de la tierra, lo trajo como una primera forma del ser del hombre. Entonces, pero ya vemos que cuando habla de Jesús, ya hablamos es de que el Espíritu es el que vino y cubrió a María, engendró a María y vino el Señor Jesús. Porque vino del Espíritu. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Y por eso el Señor, por allá no sé dónde lo hace o lo hizo al hombre, y Él dice que Él vino, trajo al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Y allí fue cuando lo sopló, le trajo su vida, le entregó de lo suyo, lo hizo como de imagen, le dio de su semejanza y lo dejó allí en ese lugar que Dios había preparado. ¿Para quién? Para que Él disfrutara de todo lo que Dios había creado. Una de las cosas que nosotros podemos entender o que nosotros podemos analizar es que Dios siempre ha querido vivir en medio de nosotros. Dios siempre ha querido vivir con nosotros aquí en la tierra. Por eso nosotros vemos que la Escritura dice que Él descendió. Él descendió y trajo el reino de los cielos, trajo el reino, lo trajo a través de ¿quién? A través de Moisés. Moisés subió al monte y allí en el monte lo cubrió la nube, Dios le mostró todo lo que había en el reino y le dijo a Moisés, hágalo igual en la tierra. Porque eso significa que yo voy a estar en medio del pueblo, que yo voy a participar en medio del pueblo, que yo quiero estar con el hombre a través del Espíritu, a través del soplo de vida, a través de la palabra. Por eso el Señor dice que nosotros, que el instrumento de Dios en el hombre es su espíritu. Y la palabra de Dios es el que me instruye, la palabra de Dios es la que me está dando a mí esa opción de poder permanecer con el Señor. Entonces, por eso el Señor siempre ha dicho, y aún en el tiempo de Jesús, nosotros vemos que en Juan 14:23 dice que Él quiere venir y que Él vendrá con el Hijo y hará morada en nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, morar con nosotros, morar en nosotros. Fíjese algo, hermano, y le quiero esto que analizando la palabra, leyendo, y si pensamos un poquito en los temas que acabamos de escudriñar, que fueron los candeleros, yo analizaba esto, hermano. Dios mandó a Moisés que hiciera un candelero, o un candelero, voy a decir ahí porque pronto digo lo que no es, un candelero. Y Él le dio a Moisés que hiciera un candelero de oro puro, de un talento de oro puro. Y le dio unas especificaciones, y ese candelero tenía frutas, ese candelero tenía aceite, ese candelero tenía un sinnúmero de figuras. Pero ese candelero representaba a Cristo. Ese candelero representaba la luz del mundo, que era Jesús. Fíjese que ese candelero tenía 7 lámparas, que son los 7 espíritus de los que nos habla el Señor y de lo que acabamos de estudiar, o los que estamos estudiando, que el de sabiduría, el temor de Dios, el conocimiento, la ciencia, el poder. Eso es importante. Ahora, si en la Biblia el Señor mandó hacer el candelero en la época de Moisés, con todas las especificaciones, y que solamente es de oro puro, y que representaba la luz del mundo, por eso no podía ese candelero apagarse y no podía dejar de mantener aceite y alumbrado,
porque se apagaría la luz del mundo, se apagaría la presencia del Señor en la tierra. Cuando usted analiza esa parte, y si quiere le hacemos una comparación y hacemos como ese lineamiento con lo que dice el Señor en Apocalipsis 1:20, que dice que los candeleros somos nosotros. ¿Por qué lo dice? Que el candelero somos nosotros. ¿Somos quiénes? La iglesia. Y la iglesia está formada ¿por quién? Por miembros. Y nosotros, cada uno de nosotros somos un candelero para Dios. Y cada uno de nosotros, dice el Señor en su palabra, que cada uno de nosotros estamos en la mano de Dios, en la mano derecha. Y cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros están los 7 espíritus de Dios, porque somos los candeleros. Somos sus candeleros, y en nosotros, en nuestras situaciones, en nuestra vida, en todo, nosotros debemos de tener las manifestaciones del Espíritu de Dios. En usted debe estar el espíritu de sabiduría, que es la llave que me permite entrar a cualquier sitio. Es la llave que me permite tomar las mejores decisiones. El espíritu de sabiduría es el que me va a ayudar a que yo discierna entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El espíritu de sabiduría es lo que me va a permitir a distinguir entre lo que yo estoy escuchando, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque viene el conocimiento. ¿Y qué más dice el Señor? Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Y en medio de nosotros, ¿quién está? Mi corazón. Y Dios, ¿qué quiere colocar en nosotros? Quiere colocar su mente, quiere colocar sus pensamientos, quiere colocar su camino, para que nosotros sepamos cuál es la dirección que nos debe llevar hacia la presencia de Dios. Y ese es el Espíritu del Señor. Es el conocimiento, es la sabiduría, es el poder, es el consejo que todos los días nos va a dar a nosotros el Señor cuando estudiamos su palabra. Por eso aquí el Señor nos está diciendo que nosotros necesitamos el Espíritu, porque nosotros todavía seguimos siendo carne, porque nosotros seguimos siendo tierra. Y hasta cuando no suceda lo que se va a suceder dentro de algunos años, o mañana o pasado, sabe Dios cuándo va a ser, seguiremos luchando con esta carne. Seguiremos luchando contra estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Seguiremos batallando, seguiremos en la lucha y en la batalla, tratando de no dejarnos sacar del camino del Señor. Pero eso me hace a mí es que yo me mantenga tomando del agua del Señor, que es su palabra, sosteniéndonos, caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso el Señor dice que el hombre fue formado, y que el hombre natural es la persona que sigue al mundo, sus exigencias, sin Dios y sin su palabra. Cuando una persona dice, yo estoy con el Señor, pero sus acciones son del mundo, pero la forma de hablar no es como dice la Escritura, pero nuestras acciones no glorifican al Señor, usted no está con el Espíritu de Dios. Seguimos siendo del mundo. ¿Qué me hace a mí espiritual? ¿Qué me hace a mí que yo esté en la lucha? Aunque esté en la carne, yo estoy glorificando al Señor a través del Espíritu. ¿Y qué me hace? Lo que dice el Señor en su palabra. Arrepiéntate de sus malas obras. Corrige su estilo de vida. Corrijamos nuestra forma de hablar. Corrijamos nuestros procederes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir irnos con el Señor. Que estamos en la lucha, estamos en una batalla todos los días, con nosotros, con los demás, con todos los que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué me hace a mí vencer? ¿Qué me hace a mí sostenerme en medio de una batalla? La Escritura, la palabra de Dios. Yo le decía ahorita al Señor en la oración, yo le decía, Señor, yo le quiero decir a usted lo que viene ahorita en mi mente, lo que el Espíritu de Dios me trae a la mente. Usted llegó a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma. Usted le extendió la mano a la suegra de Pedro y la levantó
y la fiebre le dejó y ella se levantó y ella le servía. Pero tú no dijiste nada, tú no le hablaste nada, simplemente le extendiste la mano, simplemente le extendió la mano y la levantó. Y ese toque de la mano de la suegra de Pedro, con el toque de la mano del Salvador y del sanador, fue suficiente para que ella fuera sanada. Y yo le decía, pero Señor, es distinto lo que pasó con el apóstol Pedro, porque él le dijo, manda que yo camine sobre las aguas. Manda, Señor. Y él dijo, venga. Y él dice que se bajó y empezó a caminar. Pero cuando estaba caminando y vio que el viento y vio que las situaciones se ponían difíciles, él dejó de mirar al Señor, dejó de confiar en esa palabra que le dijo, ven, ven. Él empezó a hundirse. Pero usted, Señor, cuando él le dijo, Señor, sálveme, usted le extendió el brazo. Pero a él sí le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cuál de las dos situaciones estamos nosotros? Estamos dudando de las cosas de Dios, porque no vemos. Y estamos diciéndole al Señor, ¿no dice el Señor que si creemos con Él le podemos pedir lo que sea y Él lo hará? ¿Por qué dudamos, hermano? ¿Porque desconocemos o porque no creemos? ¿O porque dudamos? ¿O porque mi fe es frágil? Y ante cualquier situación yo termino dejando de mirar al Señor y ponerme los ojos en el problema, en la situación, en la circunstancia. ¿En cuál de esas dos situaciones nosotros estamos, hermano? Habrá momentos en que simplemente el Señor nos extenderá su brazo. El que el Señor simplemente hará su presencia en nosotros y todo en nosotros será sanado. O habrá momentos en que el Señor tendrá que venir a nuestro rescate porque nuestra fe no nos alcanza. Porque mi candelero a lo mejor no tiene las 7 llamas encendidas. Porque usted es un candelero, dice el Señor. Así como Cristo es el candelero que vino para iluminar el mundo, usted es un candelero para iluminar al mundo. Porque para eso nos mandó el Señor. Para eso nos mandó el Señor. Para que usted sea el candelero que ilumina al mundo. Con el consejo, con la sabiduría, con el poder de la palabra de Dios. Con un consejo para alguien. Para eso nos dice el Señor que nosotros somos sus candeleros. Y que no podemos dejar que ninguna de estas llamitas se apaguen en usted. No podemos permitir, hermano, que la situación, que la circunstancia, que el dolor, que la enfermedad, que lo que sea, es el argumento que nos ha de servir a nosotros para poder conocer la gloria de Dios. Por eso el Señor está diciendo, si estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestras decisiones no deben ser para satisfacer al mundo. Sus acciones, su obra, la palabra y todo lo que salga de usted es para glorificar a Dios. Es para que nosotros le manifestemos al Señor cuando estamos allá afuera, porque hablamos del Señor. Porque le compartimos a la gente de la luz que ilumina el mundo. Y por eso aquí el Señor, Pablo dice que el hombre natural es la persona que sigue al mundo. Nosotros seguimos al mundo. Usted no es cristiano simplemente porque venga y escucha acá, pero usted sigue practicando las cosas del mundo. Seguimos haciendo lo que el mundo nos impone. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a pensar. Su escudo debe ser la palabra de Dios cuando venga el dardo del adversario.
Cuando vea que me estoy hundiendo en medio de una situación, en medio de una circunstancia, yo tengo que pedir al Señor, clame, ¿para qué? Para que el Señor extienda su brazo y diga, mira, allá va la palabra, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. Y ahí entramos, uy, pero tan fácil que era eso. Y vean, perdí la materia. Yo sabía, pero a veces las situaciones nos apremian y nos la ganan. Y aquí el Señor nos está diciendo en 1 Corintios, vamos por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Aquí Pablo nos está haciendo la referencia, Pablo nos está enseñando para que nosotros empecemos a pensar. ¿Mis acciones son guiadas por el Espíritu? ¿Las palabras que yo hablo son dadas por el Espíritu del Señor? ¿O simplemente me dejo llevar por la situación, me dejo llevar por la premura, me dejo llevar por lo que se dejó llevar Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva, ¿sabe cómo se llama? La codicia. Si usted lee, dice que codiciaron, y eso es lo que nos pasa a nosotros, codiciamos lo de otros, y la codiciar a otros me lleva a mí a sacarme de la presencia de Dios y a no obedecer su palabra. Por eso la Escritura dice, y lo codició, y esa codicia es lo que nos lleva a nosotros. Codicia no solamente es el deseo desmesurado por usted tener cosas. Codicia es que usted se antepone primero que Dios. Usted, mis necesidades, mi dormir, mi esto, yo no doy porque es que primero yo. Usted es un codicioso, porque usted se está poniendo primero que Dios. Y Dios está pasando por encima de unos estatutos, de una palabra, de una instrucción de Dios. En usted y yo hay codicia. Y ese fue el pecado de los dos. Por eso el Señor habla de que Eva pecó, usted escuchó la voz de ella, porque también se dejó llevar. ¿Por qué? Pero es que si usted lo come, usted va a tener sabiduría, usted va a ser más que Dios. Y lo llevó a ¿qué? A cometer y a pasar por encima de lo que Dios había establecido. ¿Cuál es su codicia, hermano? ¿Usted está primero que Dios o Dios está primero que usted? Porque eso me lo enseña la Escritura. Vuelvo y repito, la codicia no es que usted diga, es que yo tengo un deseo desmesurado y paso. No, la codicia, también yo soy codiciosa conmigo mismo porque me estoy poniendo por encima de Dios, porque quiero hacer la cosa por encima de lo que Dios manda. Luego yo soy codiciosa. Y eso fue lo que le pasó al diablo. También codició lo que tenía el Señor. Él quería que se le alabara, que se le bendijera, que se le apostrara y que todos los ángeles le rindieran culto. Y por eso el Señor lo sacó de su presencia. Por la codicia, por la soberbia, por el orgullo. Un corazón contrito, un corazón humillado es aquel que el Señor nos permite acercarnos a Él. La soberbia no, hermano. La jactancia tampoco. Los títulos menos. Porque el Señor, si quiere, le pasa liquid paper y le borra todo su conocimiento de todos los títulos que tenemos. Lo que a Dios le interesa es que usted camine en su sabiduría, que tengamos ese temor reverente ante las cosas del Señor. Y aquí el Señor dice, pero los que no son espirituales no podemos recibir la verdad del Evangelio. No podemos recibir, por eso mucha gente no recibe la palabra. ¿Por qué? Porque en su corazón hay codicia, porque su corazón está más metido en el mundo, porque su corazón está dado más al mundo, a sus deseos, sus pasiones y sus exigencias, y no a lo que dice la Escritura. Por eso aquí él está diciendo,
Dice los que no son espirituales no pueden recibir. No podemos recibir la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque, no, pero yo no creo. No, eso no es así. No, es que yo pienso que es de esta manera. Y por eso dice, todo les suena ridículo. Y no pueden entenderlo. Porque mientras nosotros no entendamos la Escritura, no podemos comprender a Dios. ¿Y quién me enseña? ¿Quién me hace entender? El Espíritu Santo. Él es el que me enseña, no es que en nosotros está el espíritu de conocimiento. No lo vimos nosotros en la enseñanza que nos dio Glorita con las iglesias, con los espíritus. Nosotros somos candeleros del Señor porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a analizar todas esas cosas, esa nueva dirección que nos está dando el Señor de que usted se mire, pero para con Dios. Somos sus candeleros, hermano. Y Dios lo está llevando a usted. Él es el que está en medio. Él es el que está en el centro. Y Él está viendo que la sabiduría que usted pide, que el conocimiento que usted está adquiriendo, que el poder que usted está teniendo a través de la fe y a través del obrar, sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. Empiece a pensar y empiece a analizar cuál de los espíritus yo lo tengo apagado. Y tiene que empezar a encender con el aceite, tiene que encender con fuego de Dios para que usted pueda ser sabio en estos momentos y en estos tiempos duros y difíciles, en donde el enemigo con mucha sutileza, usando el nombre del Señor, usando la palabra, nos está llevando. Jesús es muy claro, hermano. Jesús, cuando le preguntaron los fariseos y los saduceos al Señor, que cuál sería la señal, que le diera una señal para ellos poder saber cuál era y qué día y cómo iba a venir Él en su segunda venida. Y Él le dijo, será como en los tiempos de Noé. ¿Qué entiende usted por eso, hermano? ¿Qué entiende usted que el Señor le dijo que será como en los tiempos de Noé? Entonces, ¿usted qué piensa? Usted se va a Génesis 6, ¿cierto? Y usted se imagina que es el agua que cae del cielo, que es el agua que brota de la tierra. No es así. Porque ¿qué es el agua? La palabra, ¿cierto? En los tiempos de Noé, el Señor trajo juicio sobre las aguas físicas. Pero en los tiempos de nosotros, las aguas o el diluvio que va a caer es la cantidad de mentiras, los falsos profetas, los falsos maestros que están trayendo una palabra, una enseñanza que no es verdad, pero es agua. Por eso dice el Señor que seremos engañados, porque el agua que representa no es la palabra de Dios, no es el Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Son las personas. Nosotros somos espíritu, ¿o no lo dice la Escritura? Somos espíritus guiados por el Señor, porque el Señor habla de que nosotros somos espirituales, que nosotros somos espíritu. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es eso, hermano. Y estamos viendo la cantidad de cosas que se están dando en la denominación. ¿O no vieron el video? La imagen que yo está el pastor ese entaconado, bailando y predicando en la iglesia del Señor. Y decía, Señor, perdónenos. Perdónenos, Señor. ¿Hasta dónde ha llegado y hasta dónde se ha metido el diablo? ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor con todas esas cosas que nosotros estamos viendo allá afuera en esas denominaciones grandes? El reino de los cielos está sufriendo violencia. El reino de los cielos está sufriendo, ¿qué es lo otro que dice? Y se lo están arrebatando. El reino de los cielos, el diablo se lo está arrebatando de la mano. Por eso el Señor dice, desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Está siendo arrebatado. ¿Con qué? Con las mentiras, con las falsedades, con lo que no es del Señor.
Yo leí esta mañana en la plantilla, porque yo vengo un poquito más atrasada, y cuando el Señor le dijo a Moisés, vea Moisés, esa varita, dígale a Aarón que la eche delante del faraón, y esa vara se va a convertir en serpiente. Y sabe, si usted ha leído y usted entiende, es lo que dice el Señor, que el diablo se viste también como ángel de luz, porque Aarón lo hizo, y la vara se convirtió en serpiente. Y dice que Aarón huía y Moisés también, porque ¿quién no huye cuando uno ve una serpiente? Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que los hechiceros, los magos, también hicieron el mismo milagro del que el Señor mandó a hacer. Porque el diablo nos va a engañar si nosotros no estamos pegados a la Biblia. Vamos a ver milagros, pero no son del Señor. Y eso es lo que va a llevar a que muchos crean en el falso profeta, en el falso Cristo, en todo eso. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, no estamos prestándole atención a la Escritura para que usted y yo no seamos engañados. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Yo decía, Señor, mire, dice, y los magos, los hechiceros del faraón hicieron el mismo milagro. Lo mismo, solo con una diferencia, que la serpiente de Aarón se comió a los demás. Y eso es lo que va a pasar. Cuando venga Cristo, Él es el que va a decir, ¿quién está conmigo? ¿Quién no está conmigo? Él viene a vencer, Él viene a luchar para poder rescatar a aquellos que estamos esperando, aquellos que venimos luchando, aquellos que venimos batallando. ¿Para qué? Para no seguir el camino de la serpiente. Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Por eso aquí el Señor Pablo está diciendo, ¿usted es espiritual o usted es natural? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Dónde estamos con el Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? Para ganar el reino de los cielos. Estamos llevando el mensaje, estamos buscando llevar la palabra de Dios al necesitado, al que tiene sed. Porque Jesús dijo, tengo sed. Y el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le ofrezco. Y dice la palabra del Señor ahí mismo en el 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, 48 al 49. Dice así, los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Cuándo nosotros vamos a ser celestiales? ¿Cuándo nosotros vamos a ser espirituales? ¿Cuándo este cuerpo va a cambiar? Dejar de ser polvo, dejar de ser tierra para convertirnos en un cuerpo glorificado. ¿Cuándo lo vamos a hacer, hermano? Por eso aquí Pablo está diciendo, lo terrenal es terrenal y lo espiritual es espiritual. Y lo que dice aquí el Señor está diciendo es, al igual que ahora nosotros somos el hombre terrenal, porque nos movemos, seguimos teniendo las mismas acciones, seguimos caminando de acuerdo a lo que el mundo nos está imponiendo. Pero estamos dejando lo que verdaderamente nos edifica, que es la parte espiritual. Y estamos buscando lo que dice el Señor en su palabra, conquistando nuestra alma. Si nosotros analizamos un poquito lo que es el tabernáculo consta de 3 partes, ¿cierto? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio encontramos 2 elementos. Encontramos el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios, y encontramos la fuente de bronce, en donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Y yo entendí ahora, yo decía, ¿por qué Pablo cuando habla en los Hebreos, por qué, Señor, Pablo cuando habla del tabernáculo no menciona el atrio? ¿Por qué menciona el lugar santo y el lugar santísimo?
¿por qué no menciona el atrio? Porque lo del atrio fue lo que hizo Jesús, por eso no es importante ya. Ya no se puede hacer los ¿cómo es que se llama? Los sacrificios, porque ya Jesús, esa parte del atrio, Él ya lo venció, Él ya pasó esa primer parte que era el sacrificio, porque Él era el sacrificio, Él era el cordero. Esa fuente de agua tiene dos representaciones. Una representa el bautismo, dos, el lavamiento de los pies del Señor que le hizo a ¿quién? A sus discípulos. Representa esas dos cosas. Por eso el Señor en la cena que hizo le lavó los pies a los discípulos. Y los sacerdotes en la antigüedad, cuando iban a entrar al lugar santo a ponerle más el aceite, a cambiar el pan y a poner incienso, tenían que hacer sus rituales antes de entrar al lugar santo. Eso que Glorita nos manda, que nos pone a estudiar, a unos a estudiar, a otros a escuchar. Cuando usted le hace la tarea al Señor, cuando usted es elegido para que usted pueda entrar al lugar santo. A ese lugar, porque el segundo lugar representa el sitio de adoración, el sitio de alabanza y el sitio del servicio de aquel que ha sido llamado a predicar el mensaje del Señor. Pero para que usted pueda entrar a predicar, usted tiene que lavarse. Para nosotros poder enseñar, tenemos que orar. Para nosotros poder entrar al lugar santo, que es la batalla y la lucha que se ha venido gestando siempre a través de la Escritura. Porque la batalla que se está sosteniendo es porque el diablo quiere tomar posesión del lugar santo, porque el que entra al lugar santo y puede entrar al lugar santísimo, porque eso es lo que representa el lugar santo. Por eso dice el lugar santo, en donde entra aquel que viene a santificar. Donde entra el santo, ¿usted no es santo? El Señor dice que nosotros somos santos, ¿cierto? Dice, sed santo porque yo soy santo. Pero ¿cómo me santifico? Cuando yo me lavo. No que usted se bañe y se unte los miles perfumes, azares y... No, es con la palabra, dice la Escritura. Es con la renovación de su parte espiritual todos los días, porque el enemigo de alguna manera nos quiere sacar del camino del Señor. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en el lugar santo? Ese lugar es donde está el pan. Ese lugar donde está la luz, porque usted es luz, usted es candelero. Ese lugar que para que usted pueda entrar a la presencia del Señor, está el incienso, el altar del incienso. Y el incienso es la oración, el incienso es la alabanza, el incienso es la disposición de corazón que nosotros nos preparamos. ¿Para qué? Para que Él nos deje entrar a su presencia, para que nosotros podamos vivir con la presencia del Señor. O la palabra de Dios no me dice que la mesa de la proposición de los panes, también sabe cómo se llama, los panes de la presencia de Dios. Luego esta es la palabra, es la presencia de Dios. Por eso usted tiene que, cuando usted venga a la alabanza, venga a las delegaciones, hermano, ore, prepárese, limpies. Porque es que usted nada más y nada menos va a hablar del pan de la presencia de Dios. Usted en ese momento está siendo usado como candelero en donde se va a mover en usted la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el poder y la palabra para que usted enseñe y nosotros lo podamos recibir. Y para que se cumpla en nosotros lo que aprendí, lo que el Señor me enseñó.
Cuando Dios me da una palabra, cuando Dios manda una palabra con usted, a través de una enseñanza, a través de un mensaje, a través de algo, cuando usted la acepta, cuando usted la recibe, es lo que el Señor dice, y mi palabra se hizo carne y habitó en nosotros. Por eso la palabra del Señor tiene que hacerse carne en mí. ¿Y cuándo se hace carne? Cuando se cumple, cuando yo le creo al Señor. ¿Y cuándo se hace carne? Porque la palabra me sana, porque la palabra me libera, porque viene a hacer una ejecución en mi cuerpo, en mi carne. Por eso la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Porque el Señor mandó a Jesús y dice que Él se hizo carne. ¿Y Él quién es? La palabra. Y la palabra tiene que entrar en mí. Y esa palabra tiene que ejecutar. Y esa palabra tiene que darme a mí lo que mi cuerpo necesita. Así como usted se alimenta de todas las cosas, de las vitaminas, de las proteínas y todo eso, el cuerpo le va enviando. Va la vitamina, va la proteína, va el magnesio, va el potasio, dependiendo de lo que usted comió. Lo mismo, el Espíritu de Dios hace esto. Cuando leemos su palabra, cuando creemos, la palabra ejecutará en nosotros, en nuestra carne, y traerá consuelo, sanidad, lo que usted necesite, para lo cual usted lo pidió al Señor. ¿Sí me hago entender? Por eso usted tiene que decirle, Señor, que su palabra se haga carne en mí, así como Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra tiene que hacerse carne en usted, hermano. Tiene que traer sanidad. Por eso clámele al Señor, pídele al Señor. Haga lo que en su corazón usted tiene la necesidad. Señor, necesito que mi carne, que su palabra se haga carne en mí. O sea, que se cumpla, que ejecute la acción. Porque lo necesitamos, hermano. Necesitamos que la palabra de Dios haga obra en nosotros. No podemos seguir buscando pispirispis. Tenemos que centrarnos en lo que dice la Escritura. Tenemos que cumplir lo que dice el Señor en su palabra, porque es que para que usted pueda sentir, para que usted pueda, como dice Pablo, algún día seremos un hombre espiritual o celestial según la tradición que usted tenga. Y esa palabra, ¿cómo se va a hacer? Si usted analiza un poquito, Pablo habla de que la palabra, vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Pero mientras tanto el Señor viene haciendo una tarea de limpieza, una tarea de purificación, una tarea para que usted y yo, nuestras acciones, nuestras buenas obras sean agradables a los ojos de Dios. Clámele al Señor, hermano. Bótese de rodillas, llore, grite, pídele al Señor por su sanidad, por la situación difícil y complicada que usted esté viviendo o que estemos pasando. Porque la palabra tiene que hacerse en nosotros. La palabra tiene que ejecutar en nosotros, para la cual el Señor la envió. Pero nosotros creemos que porque solamente usted la lee y con eso ya tengo. No, hermano. Si nosotros no obedecemos lo que dice la Escritura, la palabra no ejecutará la acción y seguiremos en lo mismo. Seguiremos en lo mismo, hermano. Seguiremos viviendo las mismas situaciones. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 50. Dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Desde el principio de la creación, dice Eclesiastés, que Dios había colocado eternidad en nosotros. En el corazón del hombre Dios había puesto que nosotros éramos eternos. Pero la situación de pecado nos llevó a que apartarnos, a separarnos de Dios. Pero seguíamos siendo ¿qué? Eternos en el pecado. Por eso el Señor envió a Jesús, ¿para qué? Para que esa situación ahora tengamos nosotros la oportunidad de ser transformados, transfigurados, como dice el Señor.
para que nosotros podamos entrar al reino, para que eso eterno, eso espiritual, eso precioso que tiene el Señor, se ejecute en nosotros. Por eso Pablo está hablando mucho, y todo Primera de Corintios, Pablo habla mucho del hombre natural, el hombre espiritual y todo eso. ¿Por qué? Porque él está enseñándonos que nosotros miremos cuál es mi condición, cómo estoy yo con Dios, cómo estoy caminando con el Señor, si estoy llevando que la palabra se cumpla en nosotros. Ahora, fíjense lo que Pablo dice: algún día seremos como el hombre espiritual o el hombre celestial. ¿De quién estaba hablando Pablo en ese momento? De Cristo. Él está hablando del Señor, él está hablando del Mesías. Dice: con nuestro cuerpo terrenal que es mortal y sin la posibilidad de recibir la vida eterna, Dios entonces ejecuta un propósito. Recuerde que cuando Adán y Eva cometieron la falla, el hombre perdió su relación espiritual con Dios. Hubo una separación, porque cuando yo cometo pecado, porque cuando yo infrinjo la norma, yo me separo de Dios. Yo pongo una separación, la avaricia, la codicia, el hambre, el baile, la plata, lo que sea. Usted está separado entre Dios y usted, y hay una situación ahí sin resolver. Porque hay duda, porque hay temor, porque si yo lo hago y entonces, ¿cómo usted va a entender que Dios quiere moverse en usted si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer? ¿Cómo entramos en ese proceso con Dios si nos cuesta trabajo creerle al Señor? Por eso el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y eso nos está pasando a muchos de nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dejamos de hacer las cosas para el Señor? ¿Por qué no seguimos independiente de la lucha, independiente de la batalla, independiente del problema, independiente? Tome todas esas situaciones como el recurso que Dios le da para que usted sepa qué hay en su corazón con respecto a Dios. O ese no fue el propósito con el que el Señor sacó a Israel de Egipto. Lo voy a llevar al desierto porque quiero probar qué hay en su corazón. Y voy a hacerle tener hambre, y voy a hacerle tener sed, y voy a pasarlo porque quiero saber qué hay en su corazón. No él, sino que nosotros sepamos cuál es el problema que hay en mi corazón con respecto a Dios. Pero si yo no entro en el proceso de Dios, ¿cómo yo entro a tener fe? ¿Cómo yo entro a conocer qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Si yo lo hago un día y después lo dejo de hacer, entonces ¿cómo? Así no funciona. Tengo que seguir independiente. Y yo estoy ahí en mi lucha, en mi batalla con el Señor, orando todas las noches, haciendo mi compromiso, mi voto que hice con Dios. Y yo le dije al Señor: esta va a ser la primera prueba, Señor, voy a esperar. Dependiendo de eso, hablamos. Pero si yo no me desafío, si yo no me digo como Jacob aprendió a vivir, pero él se fue con un poco de pan y con un poquito de aceite y se fue huyendo. Él no llevaba plata, él no llevaba nada. ¿Y Dios qué dice? En el camino yo le doy. Por el camino yo pongo que alguien le dé comer. Por el camino yo le doy que alguien le dé beber. Por el camino yo le doy que alguien le supla la necesidad. Pero entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra obediencia a lo que dice la Escritura? Entonces, hermano, fíjense que es, digamos, Dios quiere que nosotros vayamos a llevar la palabra de Dios. Y tuve la oportunidad de ir le había dicho al doctor que iba a ir a su casa a compartir con él, a llevarle el mensaje, llevarle la palabra de Dios. Y Dios me dio la oportunidad de ir ayer. Y estuvimos ahí hablando, compartiendo. Le dije: venga, le doy la palabra que estoy dando a los grupos donde yo estoy yendo. Y hablamos y después compartimos.
Y a las 5 de la tarde yo salí. Tenía otro compromiso, pero la persona no pudo porque estaba en otra situación. Y yo dije, bueno, entonces aquí, porque era el doctor Pinto, en la casa de la hermana, y luego donde las hermanas Asa. Y terminé en la casa de las hermanas Asa. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 10 de la noche a la casa. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Cuando eso le da a uno como gozo, le da a uno como ese contentamiento. Cuando estaban donde las hermanas hacen, yo llego y el primero que saca la silla y se sienta ahí a un lado de la sala es el papá de ellas. Pastora, qué bueno que venga a darnos la palabra de Dios. Y yo voy y lo abrazo y él me abraza. Gracias por venir. Gracias por darnos la palabra. Y a esperar a que lleguen ellas, porque ellas salen desde las 6:30, una llega a las 7:30 y la otra llega a las 8:30 de la noche. Dejan su bolsito, dejan sus cosas y se sientan a recibir el mensaje. Y entonces uno dice, Dios mío. Otro dice, no, espere, venga yo como, venga yo hago esto porque tengo filo, porque tengo apeto, porque tengo que barrer, porque tengo que trapear. Espere aquí, pastor, y lo dejan a uno ahí. Mientras tanto ellas llegan cansadas de un día de labor, porque el trabajo de ella es fuerte. Y se sientan ahí. Se sientan las tres, se sienta el papá y viene la otra parejita y anoche se anexó el hermano. Ay, no sabía que usted venía, pastor. Claro, mijo, yo vengo todo el mes. Ah, bueno, ya lo sé. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve la actitud, cuando uno ve eso, uno dice, Señor, gracias. Y eso lo anima a uno a seguir. No importa el cansancio, no importa la lejanía, no importa lo que usted tenga que hacer. Para mí primero es Dios. No más, no me interesa más nada. Porque es que yo estoy haciendo ascuas para el reino. Porque yo sí quiero mi corona, yo sí quiero mi galardón. Y aquí lo que el Señor está diciendo. El problema es cuando yo le fallo al Señor, porque entonces tengo enemistad con Dios. Tengo enemistad con el Señor cuando yo dejo de cumplir, cuando yo dejo de hacer. Por eso vuelvo y le repito, hermano, lo que le decía el martes. Vengamos temprano el domingo para que usted prepare su templo, para que usted prepare su cuerpo, para que reciba la palabra, para que usted reciba el mensaje y luego usted se vaya a meditar y a pensar qué fue lo que Dios le habló a usted. Si el Señor la está exhortando, si el Señor la está animando, si el Señor le dio una palabra de consuelo, si el Señor, ¿qué es lo que hizo el Señor con el corazón dispuesto que usted vive? Pero si nosotros llegamos a las 8:30, cuando ya va avanzada la enseñanza, usted no viene preparada, porque usted viene de hacer oficio en su casa, viene cargada, viene atribulada, viene, uy, Dios mío, me cogió, llegamos aquí y llegamos cansados. Pero aquí el Señor está diciendo, preparémonos. Lleguemos temprano a la alabanza, a orar, para que cuando usted prepare su tierra y la persona que está dando la enseñanza, usted sepa que la palabra cayó en buena tierra. Porque resulta que aquí hay piedras, que aquí hay espinos, que aquí un poco sí, otro poco no, pero hay algo que es la palabra de Dios que caerá y empezará a ejecutar, empezará a sacar para que ella pueda entrar a obrar en eso que no me está dejando acercarme con el Señor. Recuerde, hermano, usted es candelero de Dios. Eso lo dice la Escritura. Métase eso, yo soy el candelero. Yo tengo las 7 manifestaciones. Dios le dio a usted sabiduría. Dios le dio a usted conocimiento. Dios le va a dar a usted inteligencia. Dios le va a dar poder, que cuando usted hable la palabra se cumpla, que cuando usted ore las cosas se darán. Ese es el poder, la palabra de poder, la palabra hablada. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es, ¿estamos caminando con lo que dice el Señor o no estamos caminando con Él? Somos terrenales, sí, pero estamos tratando de ser guiados por el Espíritu. El Señor dice que nosotros somos candeleros, pero el candelero que es la iglesia le está diciendo, mira, conozco tus obras, pero sabes, mire, tienes este inconveniente,
tienes esta situación, tienes esta circunstancia. Norita, ¿qué? Tenemos esta circunstancia. Entonces, para eso es escuchar la palabra, para que nosotros podamos sacar aquello que no me está dejando caminar de acuerdo a lo que dice el Señor. Aquella duda que me está impidiendo conocer la gloria de Dios en nosotros. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, eso, ¿cómo el Señor nos quiere restaurar? Porque es que el hombre está con su naturaleza caída. Por eso seguimos con la enfermedad, por eso seguimos con todo eso. Pero ¿qué dice el Señor? Yo mandé a alguien para que los anime, yo mandé a alguien para que restaure, para que yo pueda hablar, para que yo pueda obrar. Y ese es el Mesías. Pero para que viniera el Mesías, yo mandé a alguien, Juan el Bautista. Para que venga Cristo, para que venga el Señor, para que venga el arrebatamiento, Él puso la iglesia para que la iglesia prepare la venida del Señor. ¿Lo estamos haciendo? Usted y yo nos estamos preparando para irnos en el arrebatamiento. Eso es lo que nos habla la Escritura, hermano. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Sí, hasta cuando no venga lo que dice aquí el Señor en Juan 1:14 dice, en la restauración del primer hombre. Recordemos lo siguiente, dice Eclesiastés 3:11. ¿Cómo es que el Señor va a restaurar? Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Usted entiende la obra del Señor? No la hemos entendido, no la hemos comprendido. Todavía no tenemos como esa nitidez porque dudamos de las cosas de Dios, porque no hemos puesto en ejecución lo que dice el Señor en su palabra. Porque me cuesta trabajo creer, me cuesta trabajo abandonar, me cuesta trabajo dejar, me cuesta trabajo. Pero hasta cuando no lo llevemos a cabo y nos mantengamos y seamos persistentes en eso que el Señor nos está dando, que es su palabra, hermano. Es la palabra. Es la palabra del Señor, la que tiene que entrar, la que tiene que ejecutar en mi carne esa palabra que es espíritu. Y tiene que empezar a hacer cambios, tiene que empezar a producir en mí situaciones diferentes a las obras de la carne y a ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice, para que Él pueda restaurar esa naturaleza del hombre caída y podamos nosotros entrar al plano espiritual, lo primero es que Él siempre da una profecía. Y Él dio una profecía. La profecía, dice, Él envía una profecía. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. El Señor mandó un profeta. El Señor está enviando su palabra. El Señor está trayendo personas con temor de Dios, con palabra de Dios, para preparar el camino, hermano. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bautizó a aquellos que querían arrepentirse, aquellos que querían tener una dirección diferente. Y luego bautizó al Señor, que es el camino, que es la puerta, que es la palabra, que es todo lo que nosotros necesitamos. Es el Señor, es nuestro Mesías, es creer en Él. Para creer en Él, pues tengo que poner por obra la Escritura. Tengo que dejar que la presencia de Dios se dé en nosotros. Coma el pan de la presencia, hermano, porque eso lo dice Levítico. El pan de la presencia de Dios. Y es la palabra de Dios. Es la Escritura, es la obediencia. Cuando usted crea en la palabra, ejecute la palabra, entonces en nosotros muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas, hermano.
independiente de las situaciones. Vuelvo y le digo, el Espíritu del Señor que se ha de manifestar en las 7 formas, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con poder. Lo estamos usando, estamos poniendo en uso lo que el Señor nos dio. Por algo el Señor nos está recordando todas esas cosas. Usted es sabio, es inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La forma y la manera como usted puede llevar a cabo la palabra de Dios. La inteligencia tiene que ver con el hacer. El conocimiento, cuando usted se sienta a estudiar la palabra de Dios, para que usted entienda qué fue lo que hizo el Señor y cómo lo va a hacer conmigo, porque la palabra de Dios, aunque es una sola, en cada uno de nosotros va a obrar de manera diferente, porque todos somos distintos, pero la palabra es una sola, pero ejecutará en nosotros de acuerdo a lo que necesitamos. Por eso el Señor está diciendo, segundo, Él les da una profecía, voy a enviar a alguien. Pero mientras que ese alguien llega, mientras llega el tiempo, mientras se dan las cosas, entonces sigan, aquí les dejo esta imagen, aquí les dejo esto, este es el tabernáculo, esto es lo que tienen que hacer. Pongan los animales, hagan los cereales, hagan sus ofrendas, venga no sé qué, el sacerdote haga esto, una vez por año entre al lugar santísimo, traiga la sangre del macho cabrío, riéguela a los pies del altar de bronce, del arca del pacto. Ahora, para que nosotros tengamos poder, que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo que debe estar en nosotros, usted necesita 2 cosas. Si usted ha leído y mira el altar del holocausto y el altar del incienso, son los 2 únicos altares que tienen cuernos. En los 4 puntos. Y esos cuernos representan la fuerza que nos dará la oración, la palabra. El que yo entregue mi vida al Señor a través de la palabra, Él nos dará la fuerza para nosotros poder vencer. Si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no vengo a hacer alabanza, si yo no vengo a prepararme, ¿será que yo tengo fuerza y poder en un momento determinado? No, viene la angustia, el afán y todo lo que usted quiere. Pero usted tiene las manifestaciones del Espíritu Santo porque usted es un candelero, no se lo olvide, hermano. Eso no tiene que ver solamente en Jesús, Jesús nos lo dio a nosotros. Por eso Él dice, yo lo entregué a usted, ¿usted qué va a hacer con Él? Por eso el Señor nos habló claramente en Apocalipsis 1:20, que los candeleros somos nosotros, la iglesia. ¿Y la iglesia qué? ¿Las 4 paredes? No, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, hermano. Usted es miembro de la iglesia del Señor. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y usted tiene que empezar a decir, ¿cuál de estas manifestaciones del Espíritu en donde yo no estoy utilizando? No lo estoy poniendo por obra, Señor. Entonces dígame, ¿sabe por qué fueron 7? Porque el número 7 representa plenitud. Porque el número 7 significa obra terminada. Quiere decir que si usted ora, busca de Dios, lee la palabra, coge el pan, hace la oración, usa la luz, usa el Espíritu Santo, y usted ora y lee y no sé qué, dice el Señor, usted va a ser un victorioso. Somos victoriosos. Y vamos a tener fuerza, vamos a tener poder, convicción para podernos enfrentar a cualquier situación. Y esa fe fortalecida, ese conocimiento es el que nos va a llevar a solucionar los problemas y a tener una bonita relación con Dios. Eso es lo que nos da a nosotros el Señor como hombres naturales. Nos ha dado su espíritu, porque nosotros seguimos en este cuerpo de carne, hermano. Pero Él nos ha dado el espíritu para que nosotros, independiente de, empecemos a poner por obra. Porque vuelvo y le repito, hermano, usted es un candelero. Y el Señor lo ha enviado a usted para que sea luz para el mundo. Él es la luz del mundo. Dios es luz.
Él es la luz para el mundo, del mundo, y nosotros somos la luz del mundo. Luego nosotros también tenemos esa tarea. Y para que usted sea candelero necesita las manifestaciones de lo que estamos estudiando. Y eso me lo da cuando yo leo, cuando yo oro, cuando yo pongo por obra la escritura. Tengo fuerza, tengo poder. Y no me interesa lo que se presente, porque más adelante voy a encontrar la respuesta, más de lo que usted está esperando. Pero nos da temor, hermano. No temor de respeto, sino de miedo. Y el miedo me paraliza. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro gran Señor. Señor, hoy venimos a presentarnos como sus candeleros. Sabemos, como dice la Escritura, que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Y como tú eres sabiduría, inteligencia, poder, también en nosotros debe estar, porque nosotros estamos contigo. Nosotros te hemos recibido, te hemos aceptado, te creemos. Creemos, Señor, que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Que tú te vas a revelar, como dice la palabra, a quien tú quieres. Por eso revela, Señor. Revélate a cada uno de nosotros, como dice su palabra, yo me revelo al que me busca y al que me ama. Para eso es la revelación, y le mostraré lo que tengo oculto. Por eso ayúdanos, Señor. Sabemos que todavía estamos en este cuerpo de carne, porque todavía nos enfermamos. Todavía en nosotros se mueven muchas cosas de lo natural, Señor. Pero hoy entendemos que nosotros somos un candelero, Señor. Sabemos que nosotros como iglesia necesitamos de la fuerza, del derramamiento de su Espíritu. Que todos los días nuestras lámparas se llenen de aceite, Señor. Y esa es su palabra. Su palabra como pan, su palabra como fuego, su palabra como espíritu, su palabra de la forma como nosotros la necesitamos, tú la enviarás. Hoy queremos comer el pan de su presencia y de su palabra. Así como cada 8 días, hermano, cada 8 días se cambiaba el pan de la presencia. Luego Dios está buscando darle a usted todos los días algo nuevo, que está escondido en la Escritura. Quiere darle vino nuevo, quiere darle un vestido nuevo, quiere darle una tierra nueva, quiere hacer de nosotros algo nuevo, Señor. No nos quiere dar un remiendo, no nos quiere dejar en lo natural, sino que entremos a dejarnos ser guiados por su Espíritu. Señor, permita que su palabra se haga carne en nosotros, así como tú te hiciste carne, Señor. Te hiciste hombre, dice algunas traducciones. Y que su palabra en nosotros ejecute la acción. Tal vez necesitamos ese brazo extendido. Tal vez necesitamos que tú nos des la fuerza, Señor. Pero la fuerza no es la física cuando hacemos algo para levantar algo pesado. La fuerza es la unción fresca del Espíritu Santo. Eso dice el Salmo, hermano. La unción fresca del Espíritu Santo es lo que dice que se hace referencia a la fuerza del búfalo. Pero la fuerza no la dará la oración, la adoración. El que usted y yo entremos al lugar santo, no nos dejemos arrebatar, porque el diablo está buscando tomarse el lugar santo y lo va a tomar, porque en la abominación desoladora dice que él lo hará. Pero nosotros queremos seguir luchando y batallando, Señor. Nosotros queremos seguir, Señor, no queremos que el diablo nos arrebate, Señor, el conocimiento, nos quite la fe, mengue en nosotros, nos desvíe del camino y la dirección que nos da su palabra, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy sabemos que soy un candelero. Sabemos y volvemos a reconocer, haznos entender que somos sus candeleros, que estamos llamados
hacer luz para el mundo. Y la luz, dice la Escritura, que son nuestras buenas acciones, porque están delante de nosotros para aquellos que nos miran, para aquellos que nos escuchan, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos a entender, porque tú mismo dices que no estamos comprendiendo, no estamos entendiendo, porque seguramente lo que nos hablan no es lo que yo estoy esperando. No me hablan de plata, no me hablan de casa, no me hablan de carro, no me hablan de que estoy practicando el pecado y que está bien lo que estoy haciendo. Hoy sabemos, Señor, que tenemos las manifestaciones de su Espíritu en nosotros, porque lo dice la palabra, porque nosotros somos candeleros, Señor, lo dice su palabra. Jesús es nuestro candelero, Señor, y en Él está la manifestación, porque lo dice Isaías 11, del 1 al 2. Y Jesús no nos dio a nosotros, hermano. Jesús te dio y te dice: tú eres mi candelero, yo te he enviado para el mundo y te voy a dar sabiduría, inteligencia, poder, temor, palabra de poder, palabra de conocimiento, inteligencia, para que puedas actuar en mi nombre. Porque la Escritura dice que cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te da una enseñanza, dices que tú actúas en nombre de Dios, que enseñas en nombre de Dios, como lo pusiste en la antigüedad cuando le dijiste a Moisés: delante del faraón tú te harás como Dios y él te va a mirar como si fuese Dios, y Aarón será su profeta. Señor, ayúdanos, porque tú nos has dado una palabra, nos das a estudiar, tenemos delegaciones, y esas personas que tienen delegaciones son elegidas, escogidas, para que nos entren en el lugar santo, para que entremos a caminar y nos santifiquemos para poder entrar al lugar santísimo, que es a donde nos quiere llevar nuestro Señor. ¿Sabía usted, hermano, que cuando nosotros estuvimos ennoviados y queríamos que nuestra pareja fuera aceptada, ya sea en casa del novio o de la novia, ellos nos decían: a mi madre no le gusta esto, a mi padre no le gusta esto, mira, cuida esto, cuida aquello? Eso mismo está haciendo Jesús con nosotros, que somos su novio. Él nos está direccionando para que nosotros, ante los ojos de su Padre, seamos aceptados. Él nos está vistiendo, Él nos está advirtiendo, Él nos está instruyendo, porque somos su novia, y Él nos quiere presentar delante del Padre, para que cuando salgamos delante del Padre y Cristo venga, ya no venimos como novia, tú vienes como esposa, porque fuimos aceptados delante de Dios. Y ahora Dios nos ve como esposa de su Hijo. Eso mismo, hermano, es lo que el Señor está haciendo en estos momentos. Somos su novia y nos está diciendo cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. ¿Cuántos de nosotros cambiamos acciones, actitudes? ¿Por qué ese varón, por qué esa mujer no le gustaba? Y con tal de estar, terminamos cambiando. Terminamos olvidándonos de nosotros mismos por agradar a un corazón, por agradarle a un hombre. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué no le obedecemos a Jesús, que nos está preparando para podernos llevar delante de la presencia de Dios, para que seamos aceptas como su esposo, para que podamos formar parte de esa familia que tiene el Señor? Ayúdanos, Señor. Aquí estamos, somos sus candeleros. En medio de nosotros está nuestro corazón. Y allí es donde tú vas a poner la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el poder, para que sepamos cómo debemos actuar en un momento determinado, para que sepamos cómo debemos hablar en medio de una situación, para que sepamos decirle al enemigo, al adversario: no.
para que cerremos los oídos a aquel que quiere venir a sembrar cizaña en mi corazón. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús. Hoy sabemos, Señor, que en nosotros está la manifestación de su Espíritu, porque somos candeleros, lo dice la palabra, Señor. Y por eso ayúdanos, Señor, ahora a ser luz para los que están allá afuera que no tienen luz. Luz para nuestra casa y luz para nosotros mismos, Señor, para mejorar cada día nuestra obra y nuestro andar. Hoy levanto mi mano, Señor, en señal de alabanza, en señal de victoria, en señal de adoración. Oro, Señor, por Elina, por su esposo, por Astrid, por Cristina, Señor, que están en Medellín. Guárdalos y cuídalos, Señor. Que la gloria, la gracia, el favor y la verdad siempre estén con ellos. Bendiga, Señor, su entrada y su salida. Bendiga la obra de sus manos, de cada uno de los que están laborando, Señor. Oramos por los hermanos en Bogotá, Señor. Oramos por Yané, por Neila, por Marta, por Rosita, por Rubiela, que está en España, Señor. Para que la gloria, el favor y la misericordia tuya esté sobre ellos. Trae la palabra de sanidad sobre el que la necesita, Señor. Somos su pueblo, Señor, y necesitamos que tú manifiestes su gloria y su poder con sanidades. El pueblo venía a ti y todos eran sanados, dice la Escritura. Oro por ellos, Señor, para que su gloria, su majestad y su grandeza se mueva, Señor. Oro por los hermanos en Piedecuesta, Señor. Oro, Señor, por la hermana de Ruth que estuvo ahí, que se fue con la palabra, Señor, quebrantada en su corazón por la palabra. Oro por ella, por su casa, por su familia, por toda esa necesidad que ella expresó en ese grupo, Señor. Por esa manifestación de su gloria y su poder allí en Piedecuesta, Señor. Esa disposición de todos que llegan hasta corriendo, Señor, a escuchar la palabra y el mensaje. La alegría, Señor, con la que reciben el mensaje y la palabra, Señor. Oro, Señor, por los hermanos que están aquí en nuestra congregación, en este templo, en esta casa. Por estos candeleros, Señor. Levante sus dos manitas hacia el cielo y dile: Señor, aquí estoy. Su palabra dice que soy un candelero. Entonces, Señor, manifiesta el Espíritu, los 7 Espíritus, Señor. Manifiesta su presencia, Señor, en sabiduría, en conocimiento. Hoy, Señor, tú me dices que soy luz para el mundo, pero ayúdame primero a mí para luego llevar a otros, Señor. Aquí están sus candeleros, Señor. Igualmente los que están en la red, Señor. Gracias por darme la oportunidad de ir y llevarle la palabra al doctor y hacerle compañía, hablar, reírnos, compartir, Señor. ¿Cuántos años le decía cuando venía de Piedecuesta, Señor? ¿Cuántos años de no sentarnos como lo hicimos ayer, hablando con la palabra, Señor? Con la Escritura. Gracias, Señor, por cada grupo donde tú me permites llevar el mensaje y la palabra tuya, Señor. Bendiga a cada uno de los que están escuchando el mensaje, cada familia, cada hogar, cada candelero, porque los que están allá al otro lado también son sus candeleros, Señor. Son los candeleros, Señor, y en ellos también está la manifestación de su Espíritu. En sus manifestaciones, como lo venimos estudiando y como lo dice Isaías 11 del 1 al 2. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar la luz en medio de la oscuridad, en mi casa, en el trabajo, en la calle, donde se me requiera, Señor. Queremos ser luz. Jesús fue luz para nosotros y seguirá siendo luz para nosotros, para que nosotros luego seamos luz para otros. Bendíganos a todos, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad. Extienda tu mano.
Extiende su mano sobre cada uno, Señor, de los que están enfermos, cualquiera que sea el nombre, Señor. Extiende su mano, Señor. El ciego ve, el sordo oye, el mudo habla. Ayúdanos, Señor. Necesitamos llevar su gloria y su poder para que muchos vengan al arrepentimiento, como dice la Escritura. Bendíganos, Señor. Bendiga este sitio. Bendiga cada uno de los instrumentos que tú vas a utilizar para enseñarnos la palabra. Por cada corazón que dice sí, porque el que dice sí a entrar al lugar santo, y un santo nos va a hablar, nos va a enseñar, va a iluminar, va a echar aceite en nuestra lámpara para seguir siendo iluminados por el conocimiento, siendo instruidos con la inteligencia para seguir luchando y batallando hasta el día en que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendíganos a todos como cada noche, en el momento en que me despierto, Señor, y me pongo a orar por cada persona que tú me pones a orar, Señor. Seguimos en nuestro compromiso, Señor, porque queremos ver su gloria se dará, como decía la canción, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza tan hermosa. Gracias, Señor, porque nos conectamos contigo, Señor, porque nos dejamos llevar por su Espíritu, Señor, y pudimos tocar su corazón como tú, Señor, nos permites sentir su presencia a través de su palabra. Gracias, divino Señor, gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.